Imagina que eres una mujer joven, llena de sueños y buscando una oportunidad para cambiar tu vida. Entonces aparece una oferta de trabajo demasiado buena para ser verdad. Te prometen dinero fácil, un futuro mejor y una reunión aparentemente normal. Pero detrás de ese supuesto empleo se escondía algo que nadie alcanzaba a imaginar. Horas después, la joven aparecería muerta en un potrero de Ciudad Bolívar, mientras las autoridades comenzaban a descubrir la existencia de un depredador que utilizaba falsas ofertas laborales para llevar mujeres directamente hacia una pesadilla. Quédate hasta el final del video para enterarte de todo lo que pasó. El caso de Catalina Leiva. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Guillermo, y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. La mañana del viernes 8 de noviembre de 2024 terminó convirtiéndose en una pesadilla para la familia Leiva. Luego de varias horas de incertidumbre y búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven en una zona despoblada de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, en Colombia. Poco después, la familia recibió la noticia que terminaría destruyéndolos. La víctima era Catalina Leiva. El hallazgo ocurrió en un terreno abierto, rodeado de pastizales y árboles, lejos de viviendas y con muy poca circulación de personas. Hasta allí habían llegado las autoridades tras rastrear la ubicación del teléfono celular de la joven, luego de que su novio reportara que no lograba encontrarla ni comunicarse con ella. Cuando los padres de la mujer, Luis Leiva y su esposa Amparo llegaron al lugar, la escena ya estaba acordonada por la policía. Ambos avanzaron entre oficiales y patrullas mientras intentaban comprender lo que estaba ocurriendo. En medio del lugar se encontraba Andrés Cárdenas, novio de Catalina, sentado en el suelo y llorando. Pero las respuestas que la familia exigía no llegaban. Minutos después, los agentes condujeron a los padres hacia el punto exacto donde yacía el cuerpo de su hija. Catalina estaba boca abajo, completamente vestida, y aún llevaba puestos sus lentes. Cerca de ella, había una pashmina cuidadosamente doblada y a un costado, sus zapatos deportivos. Aquellos detalles llamaron inmediatamente la atención de la familia, porque la escena parecía extrañamente organizada. Nada indicaba a simple vista que hubiera existido un robo. Sus pertenencias seguían allí, y no había señales evidentes de violencia extrema. Durante las primeras diligencias, las autoridades incluso informaron que no observaban lesiones externas visibles en el cuerpo de la joven. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a aparecer elementos que transformaron completamente la percepción inicial del caso. La necropsia reveló hallazgos mucho más complejos y perturbadores, mientras la familia intentaba comprender cómo una joven que había salido aquella mañana con aparentes planes normales terminó muerta en un paraje solitario de Ciudad Bolívar. Ese fue el inicio de un caso que, durante meses, permanecería rodeado de preguntas, dudas y una investigación que parecía avanzar demasiado lento para el dolor y la desesperación de quienes buscaban respuestas. Pero antes de que la tragedia golpeara a la familia Leiva, la vida de Catalina parecía avanzar con normalidad y llena de proyectos por cumplir. Catalina Leiva nació alrededor del año 2000 en Colombia y creció en Bogotá junto a sus padres, Luis Alirio Leiva y Amparo Acosta, además de su hermano mayor. Desde pequeña, se desarrolló dentro de un entorno familiar tranquilo y estable, muy unida a su familia y acostumbrada a compartir gran parte de su vida cotidiana con ellos. Catalina siempre fue una joven muy activa, responsable y difícil de pasar desapercibida por su energía. No solía causar problemas y desde temprana edad mostraba una personalidad madura para asumir sus obligaciones.
En casa era considerada una muchacha organizada, cercana a sus padres y enfocada en construir su futuro. En 2019 terminó sus estudios en criminalística, convencida de que quería dedicarse profesionalmente a esa área. Sin embargo, las dificultades para encontrar empleo relacionado con su carrera la obligaron a tomar otros caminos mientras seguía buscando oportunidades. Por esa razón comenzó a trabajar en distintos call centers, empleos que le permitieron sostenerse económicamente y seguir avanzando en sus planes personales. Aún así, Catalina no abandonó sus metas. Decidió continuar estudiando y posteriormente ingresó a la carrera de diseño gráfico, con la intención de ampliar sus posibilidades laborales y abrir nuevas puertas para su futuro. Tenía la intención de seguir preparándose y encontrar estabilidad a partir de sus propios esfuerzos. Fuera del ámbito académico y laboral, también disfrutaba de actividades propias de cualquier joven de su edad. Le gustaba salir con amigos, compartir tiempo con personas cercanas y especialmente el mundo de las motocicletas. Era una afición que disfrutaba mucho y sobre la cual aprendía constantemente, participando incluso en recorridos junto a otros amigos apasionados por ese ambiente. Además de eso, Catalina tenía un fuerte espíritu emprendedor. No se conformaba únicamente con estudiar y trabajar, sino que constantemente pensaba en nuevas formas de generar ingresos y construir proyectos propios. Quienes la conocían la describían como una joven con iniciativa, metas claras y deseos de progresar. Toda esa rutina de estudios, trabajo, planes y sueños hacía pensar que Catalina atravesaba una etapa importante de crecimiento personal. A mediados de 2023, Catalina comenzó una relación sentimental con un joven llamado Andrés Cárdenas. Con el paso de los meses, él empezó a integrarse de manera natural al entorno familiar de la joven y rápidamente generó una imagen positiva ante sus padres. Andrés siempre se mostró como una persona educada, tranquila y respetuosa. Compartía tiempo frecuentemente con Catalina dentro de la casa familiar y nunca presentó comportamientos que despertaran sospechas o preocupación. Por el contrario, parecía mantener una relación estable y cercana con ella. Ambos estudiaban en el Politécnico, por lo que compartían gran parte de sus rutinas académicas. Esa convivencia constante fortaleció aún más la percepción de normalidad alrededor de la relación. Catalina y Andrés pasaban mucho tiempo juntos realizando trabajos universitarios, estudiando o simplemente compartiendo momentos cotidianos. Con el tiempo la confianza hacia Andrés creció dentro de la familia. Los padres de Catalina permitían que permaneciera en casa bajo acuerdos claros de respeto y convivencia. En varias ocasiones se quedaban viendo películas hasta altas horas de la noche y la relación parecía desarrollarse sin conflictos visibles. Ni Luis ni Amparo detectaron señales de violencia, conductas agresivas o situaciones que encendieran alarmas. Para ellos, Andrés era simplemente el novio de su hija, un muchacho aparentemente responsable que compartía proyectos y objetivos con Catalina. La pareja incluso comenzó a construir pequeños planes en conjunto. Aprovechando su iniciativa y deseos de progresar, ambos crearon un pequeño negocio de donas y comida rápida que ofrecían a compañeros de estudio y personas cercanas. Era una manera de generar ingresos adicionales mientras seguían estudiando y trabajando. En apariencia, Catalina atravesaba una etapa de estabilidad emocional y crecimiento junto a Andrés. Compartían estudios, proyectos y metas económicas, mientras imaginaban nuevas oportunidades para mejorar su situación y construir un futuro más tranquilo. Nada parecía fuera de lugar dentro de la relación, al menos desde la mirada de quienes los rodeaban. El domingo 3 de noviembre de 2024, ocurrió algo que despertó una enorme expectativa en Catalina. Una excompañera de estudios se comunicó con ella para hablarle sobre una supuesta oportunidad laboral que prometía una remuneración bastante alta. Según le explicó, el trabajo podía generarle alrededor de 4 millones de pesos, unos $1,100 aproximadamente. Para Catalina, aquella propuesta representaba mucho más que un simple empleo. Era la posibilidad de mejorar su situación económica, aliviar algunas preocupaciones financieras y avanzar con mayor tranquilidad en los proyectos que venía construyendo desde hacía tiempo. La joven compartió inmediatamente la noticia con Andrés.
Ambos atravesaban momentos en los que buscaban estabilidad y veían en esa oferta una oportunidad concreta para salir adelante. La posibilidad de obtener ingresos mucho mayores a los habituales despertó ilusión y optimismo en la pareja. A medida que conversaban sobre el tema, la oferta comenzó a tomar más importancia dentro de sus planes. Catalina estaba convencida de asistir al encuentro relacionado con el trabajo y parecía confiar plenamente en quienes estaban detrás de la propuesta. Para ella, aquello podía abrirle nuevas puertas y convertirse en un cambio importante para su futuro. El jueves 7 de noviembre, 4 días después de la noticia, Catalina cumplió normalmente con su jornada laboral en el call center donde trabajaba. Su turno terminaba cerca de la medianoche y, como de costumbre, mantuvo comunicación con su familia antes de trasladarse hacia otro lugar. Esa noche llamó a su padre para avisarle que no regresaría a casa, ya que iría al apartamento de Andrés para adelantar un trabajo universitario que ambos debían presentar al día siguiente. La situación no generó preocupación dentro de la familia porque se trataba de algo habitual dentro de la rutina académica que compartían. Luis aceptó sin inconvenientes, aunque le pidió que enviara la ubicación del lugar donde estaría. Minutos más tarde, cerca de las 12:40 de la madrugada, Catalina confirmó que ya estaba llegando al apartamento de su novio, algo que su padre pudo verificar mediante la localización compartida desde el celular. La madrugada transcurrió entre trabajos universitarios y conversaciones normales. Cerca de las 3 de la mañana, Catalina todavía seguía despierta junto a Andrés, terminando una maqueta relacionada con sus estudios. Incluso decidió enviársela a su padre para mostrarle el resultado del trabajo que habían realizado. Sin saberlo, ese terminaría siendo el último mensaje que Luis recibiría de su hija. Para la familia, todo parecía completamente normal. Catalina continuaba enfocada en sus responsabilidades académicas, mantenía contacto con sus padres y seguía adelante con sus proyectos cotidianos sin mostrar señales de preocupación o miedo. Horas después, cuando amaneciera el viernes 8, la joven se prepararía para asistir a la supuesta entrevista laboral relacionada con la oferta que tanto entusiasmo le había generado días antes. Sin embargo, no compartió demasiados detalles con su familia sobre el encuentro ni sobre las personas con las que se reuniría aquella mañana. Aquella salida marcaría el inicio de las últimas horas en las que sería vista con vida. Andrés fue quien la acompañó hasta el lugar acordado. Allí la recibiría una mujer que se identificaba como Carolina Correa, supuestamente vinculada a la oportunidad de trabajo o a la entrega de material audiovisual relacionado con la propuesta. Catalina fue dejada en una esquina del sector alrededor de las 8 u 8:30 de la mañana. Andrés explicó que luego se retiró para realizar algunas diligencias y que la joven le habría pedido que regresara más tarde para recogerla. Horas después, cuando volvió al punto acordado, Catalina ya no estaba allí. Según relató posteriormente, intentó comunicarse con ella mediante llamadas y mensajes, pero no obtuvo ninguna respuesta. La situación comenzó a preocuparlo inmediatamente. Ante lo ocurrido, Andrés acudió a una estación de policía y manifestó que su novia posiblemente había sido raptada. En ese momento explicó que ambos compartían la ubicación de sus teléfonos celulares por razones de seguridad, especialmente porque acostumbraban a movilizarse en motocicleta. Gracias a esa información, las autoridades lograron ubicar una señal que apuntaba hacia una zona abierta y despoblada, descrita como un potrero. De inmediato, se organizó un operativo de búsqueda en el sector, mientras la incertidumbre comenzaba a crecer. Mientras tanto, cerca de las 11 de la mañana, Andrés se comunicó con el hermano mayor de Catalina para informarle lo que estaba ocurriendo. Hasta ese momento, Amparo y Luis creían que su hija había salido rumbo a la universidad, como cualquier otro día, sin imaginar la situación que comenzaba a desarrollarse. La noticia generó una inmediata reacción dentro de la familia. Luis salió de su trabajo, recogió a su esposa, y ambos se dirigieron hacia la zona donde se encontraba Andrés participando en la búsqueda junto a las autoridades. Poco después, comenzaron a aparecer los primeros elementos que despertarían dudas e interrogantes. La familia descubrió que Catalina no había sido dejada exactamente frente a la dirección donde tendría la supuesta entrevista, sino en una esquina cercana.
Al revisar cámaras de seguridad del sector, las autoridades observaron el momento en que Andrés se despedía de ella y se retiraba en motocicleta. Catalina, por su parte, quedó caminando sola hacia una dirección desconocida. Después de eso, nunca volvió a ser vista ingresando a ningún inmueble ni transitando nuevamente por la zona. A partir de ese instante se abrió un vacío absoluto sobre lo ocurrido con la joven durante las horas siguientes, mientras la búsqueda avanzaba en medio de una creciente desesperación. Para Luis y Amparo, uno de los primeros elementos que encendió alarmas fue la forma en que Catalina había sido dejada aquella mañana. Les resultaba difícil entender por qué Andrés no la acompañó hasta el lugar exacto de la supuesta entrevista, especialmente porque él mismo reconocía que se trataba de una zona peligrosa del sur de Bogotá. Dentro de una relación aparentemente estable y cercana, no hubiera permanecido allí hasta asegurarse de que Catalina ingresara sana y salva al lugar donde se reuniría con las personas de la oferta laboral. La inquietud aumentó aún más al analizar la distancia recorrida por la joven. La familia vivía en el occidente de Bogotá, mientras que el punto al que Catalina había acudido quedaba al sur de la ciudad, en un trayecto que podía tomar más de una hora. Para sus padres, ella no era una persona ingenua, por lo que llegaron a la conclusión de que debía confiar plenamente en quienes la esperaban. Otro aspecto que aumentó las dudas fue que Andrés aseguró no conocer a la mujer llamada Carolina Correa, ni a las personas relacionadas con la propuesta de trabajo. Cuando le preguntaron por qué no había investigado más sobre el encuentro o sobre la oferta, explicó que respetaba los espacios personales de Catalina y que por eso no indagó demasiado en el tema. Mientras las autoridades continuaban la búsqueda en el sector despoblado señalado por la ubicación del teléfono, la angustia dentro de la familia aumentaba minuto a minuto. Nadie entendía cómo Catalina había desaparecido de manera tan repentina después de haber sido vista caminando sola por la zona. Horas más tarde, la incertidumbre llegó a su final de la manera más devastadora posible. Andrés volvió a comunicarse con el hermano mayor de Catalina para informar que las autoridades habían encontrado a la joven. Por un instante, la familia creyó que se trataba de un rescate, pero rápidamente comprendieron que la noticia era mucho peor. El cuerpo de Catalina había sido hallado sin vida en aquel paraje despoblado donde se concentraban las labores de búsqueda. En este momento regresamos a la etapa de investigaciones dirigidas por las autoridades para esclarecer el brutal hecho. Durante el levantamiento del cuerpo, las autoridades informaron inicialmente a la familia que no se observaban signos visibles de violencia. No había heridas evidentes ni golpes notorios a simple vista, algo que contrastaba con la gravedad del desenlace y que aumentó todavía más la incertidumbre alrededor del caso. Sin embargo, conforme avanzaron los análisis forenses comenzaron a aparecer hallazgos mucho más perturbadores. El informe de necropsia reveló que Catalina había sido víctima de abuso sexual y además expuso un detalle que su familia desconocía completamente. Debajo de la ropa que llevaba puesta, la joven tenía una prenda íntima adicional que suele utilizarse en producciones de tipo audiovisual. A partir de ese descubrimiento surgió la hipótesis de que el encuentro al que había acudido aquella mañana podría haber estado relacionado con contenido para adultos. Pese a ello, sus padres rechazaron las especulaciones que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y aclararon que no existían pruebas concluyentes que confirmaran ese escenario. Para ellos, lo verdaderamente importante era entender quién había engañado a su hija y cómo había terminado perdiendo la vida en aquel lugar. Otro elemento que llamó la atención fue que el cuerpo aún conservaba la ropa puesta. Tiempo después, Luis llegaría a decir que quien atacó a Catalina tuvo la gentileza, según sus palabras, de vestirla nuevamente después de la agresión. Mientras tanto, las autoridades manejaban distintas hipótesis sobre la escena. Una de ellas planteaba que el cuerpo pudo haber sido trasladado posteriormente hasta el potrero donde fue encontrado. Sin embargo, la familia consideraba poco probable esa posibilidad debido a las características del terreno y a otros indicios observados durante las diligencias. Según explicaron, la zona era de difícil acceso y además se encontraron restos de pasto adheridos a la espalda y a los glúteos de Catalina, algo que reforzaba la idea de que había permanecido directamente sobre el suelo de aquel lugar. Con el paso de las horas aparecieron más hallazgos inquietantes.
La necropsia reveló hematomas en distintas partes del cuerpo, especialmente en piernas, glúteos, espalda y rostro. Además, las uñas de la joven estaban partidas, situación que llevó a los forenses a realizar exámenes complementarios y otras pruebas más exhaustivas. Durante las diligencias, las autoridades también preguntaron a la familia si Catalina consumía algún tipo de sustancia, planteando incluso la posibilidad de una reacción adversa o un problema médico. Sin embargo, sus padres fueron contundentes al afirmar que ella no consumía estupefacientes, no fumaba y apenas ingería alcohol ocasionalmente en contextos familiares o junto a su pareja. Para Luis y Amparo, todos esos elementos reforzaban una misma conclusión. Catalina había sido engañada mediante una falsa oferta laboral que terminó conduciéndola directamente hacia una trampa. Pero mientras ellos intentaban encontrar respuestas, la investigación comenzó a estancarse rápidamente. Las visitas a la fiscalía terminaban siempre con las mismas respuestas. No había cámaras útiles, no existían testigos y todavía no había una hipótesis clara sobre lo sucedido. En medio de esa desesperación, la propia familia decidió reconstruir por su cuenta los últimos momentos de Catalina. Fue entonces cuando Amparo logró acceder por unas horas al computador personal de su hija, antes de que el equipo terminara bloqueándose definitivamente. Allí encontró fragmentos de conversaciones entre Catalina y Andrés correspondientes a la mañana de la desaparición. Uno de esos mensajes la dejó profundamente impactada. Catalina le escribió a su novio una frase breve pero inquietante en la que le decía que estaba nerviosa. La respuesta de Andrés fue igualmente corta, diciéndole que se relajara. Poco después, Catalina envió una fotografía. Según se cree, habría sido tomada instantes antes de perder la vida. En la imagen aparecía un hombre caminando de espaldas por una zona abierta, aparentemente el mismo lugar donde más tarde sería hallado el cuerpo. Vestía un jean claro, una chaqueta verde, llevaba gorra y una maleta. La fotografía estaba tomada discretamente, a la altura de la cintura, como si Catalina hubiera intentado captarlo sin que él lo notara. A partir de ese momento surgieron nuevas preguntas para la familia. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué Catalina sintió la necesidad de fotografiarlo? ¿Y qué había ocurrido en esos últimos instantes antes de desaparecer definitivamente? Después de entregar la fotografía, el celular y el computador de Catalina a las autoridades, la familia esperaba que la investigación avanzara con rapidez. Sin embargo, los días comenzaron a pasar sin resultados concretos y la sensación de abandono empezó a crecer entre Luis y Amparo. Cada visita a la fiscalía terminaba prácticamente igual. No había novedades importantes. La angustia se transformó entonces en una segunda lucha para la familia. Enfrentarse a una investigación que parecía avanzar lentamente pese a la gravedad del caso. Para ellos, existían múltiples elementos sobre los cuales profundizar, pero sentían que ninguna línea estaba siendo seguida con suficiente urgencia. Con el paso de las semanas, los padres comenzaron a revisar por cuenta propia cada detalle relacionado con la vida reciente de su hija. Las dudas ya no se concentraban únicamente en Andrés, sino en todo el entorno alrededor de Catalina durante los días previos a su muerte. La familia empezó a preguntarse por las personas relacionadas con la supuesta oferta laboral, el entorno universitario, el trabajo, el mundo de las motocicletas y cualquier vínculo que pudiera tener relación con el engaño que la llevó hasta aquel lugar. Además, para sus padres resultaba difícil creer que una sola persona hubiera logrado someter a Catalina. La describían como una joven fuerte, con carácter y capacidad para defenderse, por lo que incluso llegaron a considerar la posibilidad de que hubiese más personas involucradas. A esas inquietudes también se sumaron algunas actitudes posteriores de Andrés que terminaron aumentando las preguntas dentro de la familia. Según relataron después, nunca escucharon de su parte una exigencia pública de justicia, ni manifestaciones especialmente contundentes sobre el caso. Con el tiempo, el contacto entre él y la familia comenzó a distanciarse. Las comunicaciones quedaron reducidas a algunos mensajes esporádicos preguntando sobre el estado de la investigación, mientras Luis y Amparo observaban comportamientos que les resultaban difíciles de entender después de lo ocurrido. Mientras tanto, la vida de toda la familia quedó completamente alterada.
Sus rutinas desaparecieron y cada día comenzó a girar únicamente alrededor de la búsqueda de respuestas sobre lo sucedido con Catalina. En distintas entrevistas públicas, Luis y Amparo comenzaron también a advertir sobre los peligros de falsas ofertas laborales y posibles redes que se aprovechan de jóvenes que buscan oportunidades económicas. Para ellos, lo ocurrido con su hija debía servir como advertencia para evitar que otras mujeres atravesaran situaciones similares. Ante la falta de avances, la familia finalmente decidió acudir a un abogado. Fue entonces cuando recibieron una recomendación que terminaría cambiando parcialmente el rumbo del caso. Llevar la historia a los medios de comunicación para ejercer presión pública sobre las autoridades. Después de que el caso comenzó a difundirse ampliamente en entrevistas y reportajes, Luis y Amparo sintieron que la investigación empezó a recibir mayor atención dentro de la fiscalía. Aunque todavía no existían respuestas definitivas, al menos percibían que el expediente dejaba de quedar completamente paralizado. Sin embargo, los meses siguieron transcurriendo sin capturas ni explicaciones claras sobre quién había acabado con la vida de Catalina. Todo parecía avanzar hacia el olvido, hasta que casi un año después ocurrió algo que cambiaría por completo la investigación. El 26 de noviembre de 2025, casi un año después de la muerte de Catalina, las autoridades anunciaron la captura de un sospechoso identificado como Cardin Daniel Montilla Vaquero, un ciudadano venezolano de 27 años. Según informó la policía, su detención ocurrió en flagrancia, justo cuando presuntamente estaba a punto de concretar una nueva agresión utilizando un método muy similar al que habría empleado anteriormente con otras mujeres. El operativo contó con agentes infiltrados que lograron seguir sus movimientos y anticiparse al ataque antes de que se consumara. La investigación que permitió llegar hasta él había comenzado apenas semanas antes, luego de que la Fiscalía detectara múltiples denuncias con características similares. Varias mujeres relataban haber sido contactadas mediante falsas ofertas laborales relacionadas con modelaje o producción de contenido audiovisual. De acuerdo con las autoridades, el sujeto utilizaba perfiles falsos en redes sociales y plataformas de compraventa, haciéndose pasar por distintas mujeres. Usaba nombres como Daniela Suárez, Estefanía Tafur y otras identidades ficticias para captar jóvenes interesadas en trabajos supuestamente muy bien remunerados. Después del primer contacto, las conversaciones continuaban a través de aplicaciones de mensajería. Allí solicitaba fotografías, videos en lencería, datos personales y otros materiales como parte de una supuesta preselección para el empleo ofrecido. Cuando algunas jóvenes se negaban a continuar, el hombre presuntamente las amenazaba con divulgar el contenido ya enviado, utilizando el miedo y la presión para obligarlas a seguir adelante con el proceso. Posteriormente, las víctimas eran citadas en puntos de fácil acceso, como estaciones de transporte público, desde donde recibían instrucciones para desplazarse hacia sectores montañosos, boscosos y aislados del sur de Bogotá. Según la investigación, el agresor justificaba esos cambios diciendo que las grabaciones debían hacerse en piscina o en el monte, y afirmaba que el contenido sería enviado a lugares como Marruecos o Dubái. Además, las autoridades señalaron que variaba constantemente las rutas de ingreso para dificultar cualquier seguimiento. En esos lugares apartados, presuntamente sometía a las víctimas utilizando armas blancas, las golpeaba, abusaba de ellas, las grababa y posteriormente les robaba dinero y pertenencias. Algunas mujeres permanecían escondidas durante horas esperando el momento adecuado para escapar. El miedo, la vergüenza y las amenazas de difusión del material explicaban por qué muchas víctimas nunca denunciaron formalmente las agresiones sexuales o únicamente reportaron robos sin contar todo lo ocurrido. Una de las piezas fundamentales para la captura fue el testimonio de Valeria, una joven de 21 años que estuvo a punto de convertirse en una nueva víctima. Según relató, el procedimiento utilizado con ella coincidía completamente con el patrón ya identificado por las autoridades. Tras varios intercambios de mensajes, también le solicitaron fotografías y videos. Posteriormente recibió instrucciones específicas para el encuentro. Debía llevar una cobija, hidratación y una computadora portátil, supuestamente necesarias para la grabación del material audiovisual.
El día acordado, Valeria siguió las indicaciones hasta llegar a una zona montañosa y aislada, donde fue recibida por Cardin, quien se comportaba con aparente tranquilidad. Minutos después, la intervención policial evitó que la agresión se concretara. Fue entonces cuando las autoridades lograron detenerlo y comenzaron a relacionarlo directamente con múltiples casos similares ocurridos en Bogotá, incluido el crimen de Catalina. Según las estimaciones oficiales, el hombre podría haber atacado a más de 70 mujeres utilizando el mismo método de engaño y captación. Posteriormente fue imputado por feminicidio agravado, acceso carnal violento, hurto calificado, extorsión, acceso abusivo a sistema informático y falsedad personal. Aunque no aceptó los cargos, un juez ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario mientras continúa avanzando el proceso judicial. Meses después de la captura de Cardin, conocido públicamente como el monstruo de Ciudad Bolívar, el caso finalmente dio un giro importante. En febrero de 2026, la Fiscalía confirmó que el acusado aceptó cargos por el feminicidio de Catalina Leiva y por otros ataques cometidos bajo el mismo patrón de engaño mediante falsas ofertas laborales. Según las autoridades, Catalina fue llevada hasta una zona boscosa del sur de Bogotá, donde habría sido abusada, golpeada y posteriormente asfixiada. Además, las investigaciones revelaron que el sujeto estaría vinculado con múltiples agresiones similares ocurridas durante 2024, consolidando así uno de los casos criminales más impactantes registrados recientemente en la ciudad. Posteriormente, en abril de 2026, un juez condenó a Montilla a 50 años de prisión por feminicidio agravado, acceso carnal violento, extorsión, hurto, falsedad personal y otros delitos relacionados. Durante el proceso, también se confirmó que la fotografía tomada por Catalina minutos antes de morir se convirtió en una de las piezas más importantes para orientar la investigación e identificar al agresor. Aunque la condena representó un alivio parcial para la familia Leiva, el caso dejó al descubierto la existencia de un depredador que durante meses utilizó redes sociales y falsas promesas de trabajo para atraer mujeres jóvenes hacia lugares aislados donde cometía los ataques. El caso de Catalina Leiva dejó expuesta una realidad inquietante: cómo falsas ofertas laborales pueden convertirse en trampas mortales, aprovechándose de jóvenes que solo buscan oportunidades para salir adelante. También evidenció el enorme peligro de redes criminales capaces de operar durante meses mientras muchas víctimas callan por miedo, vergüenza o amenazas. Aunque la captura y condena del llamado monstruo de Ciudad Bolívar representó un avance importante, nada podrá devolverle la vida a Catalina ni borrar el sufrimiento de su familia. Su historia terminó convirtiéndose en una advertencia dolorosa sobre los riesgos ocultos detrás de promesas demasiado buenas para ser verdad, y sobre la importancia de que las autoridades actúen antes de que las tragedias se multipliquen. ¿Crees que este hombre habría seguido atacando si una víctima no lograba denunciar a tiempo? Las plataformas y redes sociales deberían tener más controles para detectar este tipo de engaños antes de que ocurran tragedias así. Te leo en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.